El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Avanza ley para flexibilizar jornadas de trabajo. Diputados aprueban informe de cierre de plantas asfálticas. Diputados aprueban reforma a ley marco de factoreo. Diputados de Comisión Cochinilla molestos por no comparecencia de UNOPS. Expresidente Solís se sacude de acusaciones en Comisión de Penetración del Narcotráfico en Zona Sur. Inicia proceso de audiencias para elegir magistrado de Sala Primera. Vamos al detalle de las informaciones. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron de manera afirmativa el proyecto de ley sobre flexibilización de jornadas laborales, que permitiría trabajar 4 días por semana con turnos de 12 horas por 3 días de descanso, en el caso de los trabajadores diurnos. Si fuesen jornadas nocturnas, se acumularían 3 jornadas de trabajo continuas y se descansarían 4. El proyecto de ley añade un artículo 145 bis en el Código de Trabajo para implementar lo que se denomina jornada excepcional de 12 horas por día. El esquema se puede aplicar únicamente si es de común acuerdo entre el patrono y el empleado. Adicionalmente, los empleados que se encuentren en esta modalidad excepcional no podrán laborar horas extra. Se puede utilizar este mecanismo en aquellas labores que por su naturaleza requieran de procesos continuos de 24 horas de trabajo a fin de garantizar su operación, y en las labores que por su naturaleza y condiciones del espacio de trabajo no atenten contra la salud de las personas trabajadoras. La aplicación de las jornadas estilo 4-3 estará prohibida para labores pesadas, peligrosas o insalubres, o bien cuando los tiempos de exposición y riesgos ambientales sean especialmente nocivos, así como para los trabajos que exijan un extraordinario esfuerzo físico. Se incluye también la posibilidad de que el patrono, en lugar de emplear bajo contratos de corto plazo, que responden a diversas temporadas, genere contratos anuales, donde se distribuyan las horas anuales contratadas a lo largo del año y en función de la demanda requerida. En los periodos de temporada alta, el máximo de horas que tendría la jornada diurna anualizada es de 10 horas, mientras que el máximo de horas por jornada en temporada baja sería de 6. Para la jornada mixta, el máximo será de 9 horas y 36 minutos, mientras que para la jornada nocturna podría ser de hasta 7 horas con 12 minutos, en temporada alta. El patrono no podría exigir a un empleado que trabaje más de 48 horas en jornada diaria por semana, tal como lo dispone el Código de Trabajo. Los diputados de la Comisión Plena Segunda aprobaron el expediente 22.340, reforma al artículo 22 de la Ley Marco del Contrato de Factoreo. La iniciativa establece que las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo, y el costo de la operación de dichas plataformas correrá a cargo de las entidades de factoreo. En la Comisión Plena Primera se declara institución benemérita de la patria a la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, por su meritoria labor en el campo de la educación pública, la historia patria y la paz social, en beneficio del pueblo costarricense. Se declara de interés público el desarrollo turístico, ecológico y cultural del Cantón de Cotobruz, para lo cual el Estado, por medio de sus instituciones públicas, podrá promover el desarrollo y la promoción de la infraestructura y las inversiones de turismo en la zona, bajo un esquema de desarrollo sostenible y un manejo adecuado del medio ambiente que fortalezcan la condición social y económica del cantón. El Estado apoyará todas las actividades de desarrollo local y las actividades de la micro, pequeña y mediana empresa de los habitantes del cantón, vinculadas al desarrollo del turismo, buscando mantener, proteger y potenciar el patrimonio de los bienes culturales. Se declara el Deportivo Femenino Costa Rica FC como organización benemérita del deporte nacional, por ser equipo pionero del fútbol femenino en nuestro país. En la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera se aprobó en primer debate el expediente 22.426, declaración de benemeritazgo al Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba. El plenario legislativo aprobó el informe del expediente 20.930, cierre de las plantas de asfalto del MOP localizadas en Cañas, Santo Domingo, Siquirres y Buenos Aires. El informe señaló que el cierre se dio inclusive en plantas de asfalto que tenían cuentas rentables. Los congresistas recomiendan a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público abrir procesos para investigar si Méndez Mata incurrió en un delito.
La diputada Yoleni León indicó que este informe es el resultado de un proceso de investigación donde participó el ministro Méndez Mata y exministros de esa cartera. La decisión de abrir y cerrar plantas asfálticas no puede recaer solamente a un tema de costos, como lo señaló el ministro y lo justificó el ministro durante su intervención. Hacerlo de esa manera representa entonces la toma de decisiones reducida, una toma de decisiones limitada, que solamente contempla una variable de las muchas variables que están en juego a la hora de poner a disposición una herramienta tan importante como son las plantas de asfalto. El diputado Pablo Heriberto Abarca manifestó que en este caso el Estado ha tomado malas decisiones al manejar este tema de manera irresponsable. Creemos en que esto se manejó con los pies, que fue manejado de una manera, diría, bien irresponsable, pero que yo no quisiera que se quede ahí. Creo que el reto es montarnos en la discusión que planteó el diputado Late, hacer un trabajo con los municipios y ojalá incluir el destino de esos planteles. El destino no es solo de la planta para agarrar la planta y trasladarla, es cómo hacemos con esa capacidad que existe en bastantes lugares del país y que está ahí pasando los días sin ninguna solución. De manera que esto incluye una reforma o podría incluir una reforma de las competencias del MOP, de cómo se entrelaza con CONAVI. El diputado Jonathan Prenda señaló que el gobierno lo que ha hecho son gastos innecesarios e incoherentes y que genera desconfianza, al mismo tiempo que pidió la renuncia del ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata. ¿Hay que aprobar este informe? Por supuesto que sí. Hay que seguir diciendo una y otra vez, fuera Méndez Mata, por supuesto que sí, no solo por las plantas de asfalto, no solo por el caso de Cochinilla, no solo por todo lo que se ha investigado, sino porque las cosas tienen que ponerse en su justa dimensión y Costa Rica tiene que ver que las cosas aquí no pueden pasar desapercibidas. Los diputados aprobaron el expediente 22.348, declaratoria de benemeritazgo de la patria a favor del sacerdote Eladio Sancho Cambronero. Como nuevo inciso al artículo 112 del Código Penal, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos buscan sancionar los homicidios motivados por odio. Para considerar como homicidio calificado el asesinato de una persona por motivos de odio, se deben cumplir algunas de las nuevas circunstancias: su pertenencia a un grupo etario, racial, étnico o religioso, su nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas. Si se cumple alguna de esas nuevas circunstancias, el rango de la pena elevada de 12 a 18 años pasará de 20 a 35 años. El diputado proponente Enrique Sánchez Carballo explicó que la iniciativa llena un vacío en la legislación costarricense. Estos asesinatos, estas conductas deben ser castigados con mayor severidad, ya que se dan motivadas por el odio hacia una persona en razón de alguna de estas características. El mundo ha avanzado en el reconocimiento de los crímenes de odio, de los delitos de odio, y es una forma de reconocer que como sociedades tenemos que construir mejores posibilidades para el respeto de los derechos humanos. A través de una reforma a la ley que regula la propaganda que utiliza la imagen de las mujeres, los diputados de la Comisión de la Mujer buscan actualizar la legislación a la nueva realidad del país. Con la aprobación de esta iniciativa se pretende dotar al Estado de instrumentos de legalidad que garanticen la protección de los derechos humanos de las mujeres y su dignidad para que pueda ser aplicada al desarrollo de la tecnología en las diferentes formas de comunicación masiva y las amplias posibilidades de difundir información e imágenes. La diputada de Acción Ciudadana Nilsen Pérez señaló la importancia del avance de esta propuesta. Este es resultado
de 3 iniciativas acá en la Asamblea Legislativa, en esta comisión, y que viene a enriquecer y fundamentalmente a actualizar la ley que regula la propaganda que utiliza la imagen de la mujer, y esa es una ley desde el 75. Entonces lo que queremos es esa reforma integral y que con este proyecto iniciamos una reforma parcial. Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada independiente Shirley Díaz, resaltó que el proyecto busca impedir el menoscabo de la imagen de la mujer. Porque hoy me siento sumamente satisfecha de que se esté votando este expediente de ley, el cual reforma los artículos 1, 10 y 12 de la ley que regula la propaganda que utiliza la imagen de la mujer. Las reformas que se plantean tienen como propósito actualizar la legislación a la nueva realidad del país y de esta forma poder dotar al Estado de instrumentos de legalidad que garanticen la protección de los derechos humanos de las mujeres y su dignidad. La diputada además resaltó que se procura dotar de mayores beneficios a toda la sociedad como receptora de toda la información de propaganda y regular los marcados roles de objeción de género. Los diputados que investigan los posibles actos de corrupción del Consejo Nacional de Vialidad, conocido como Cochinilla, manifestaron su molestia por la negativa de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en Costa Rica de no comparecer ante la comisión investigadora. La UNOPS envió un comunicado a la presidencia de la comisión donde indican que de acuerdo a las normas del derecho internacional y los acuerdos de sedes vigentes, no permiten a los organismos del sistema de Naciones Unidas acreditadas en el país comparecer ante comisiones legislativas. El diputado Pablo Heriberto Abarca señaló que sostendrá una reunión con el canciller de la República para encontrar una ruta sobre la información que están solicitando. El señor Alejandro Rossi, director de UNOPS, nos ha comunicado a través de 2 notas la imposibilidad de que esta comisión hiciera una comunicación directa y ha solicitado que intervenga la Cancillería para hacer una comunicación directamente con ellos. De manera que yo me he comunicado con el canciller desde ayer y ahora hace unos minutos traemos unas mociones preparadas para que los diputados y diputadas podamos conocerlas y pedir la intervención de la Cancillería. A mí me parece una absoluta barbaridad que una oficina que pregona la transparencia y la rendición de cuentas y que además haya utilizado o fiscalizado o ejecutado fondos públicos se niegue a venir a una comisión que no es un juzgado penal, que no está acusándolos, que no está haciendo absolutamente ninguna aseveración y lo único que estamos pidiendo es colaboración. Otros legisladores externaron su molestia y señalaron que los deja sin sabor la negativa de este organismo de no comparecer al foro legislativo. Sí quiero decir que este es un asunto que deja un gran sinsabor, que deja una gran preocupación. Yo obviamente entiendo que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, está cubierta por las convenciones internacionales, por la propia Carta de Naciones Unidas, la Convención de Viena y tiene inmunidad diplomática. Sin embargo, me parece que podríamos estar ante un uso excesivo o abusivo de esa inmunidad. Los diputados aprobaron una moción donde solicitan a la Contralora General de la República una copia certificada sobre las entradas y salidas del país del año 2014 a la fecha de varias personas, entre ellas el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. Esteban Coto Corrales, director de la región Huetar Norte de la Gerencia de Conservación de Puentes y Vías del CONAVI, señaló que los informes sobre irregularidades en la Ruta 35 carecen de objetividad, ya que nunca fueron llamados a explicar y defender los cuestionamientos. Este informe lo generan un grupo de funcionarios que son ingenieros, abogados, etcétera, que pues los designa don Edgar Meléndez para que vayan a la zona y empiecen a hacer una investigación sobre supuestas actividades que se estaban haciendo en la Ruta 35. De ese informe se arrojan 7 supuestas irregularidades. Y digo supuestas porque incluso está en el mismo informe, que está muy extrañamente redactado, se ve
que no hay una objetividad a la hora de hacer los hallazgos o las supuestas irregularidades que encontraron. Para muestra un botón, nunca se nos convoca a nosotros, como parte involucrada, no se nos emplaza para que nosotros vayamos a dar criterios sobre lo que se está ventilando en la zona. Si hay algo que no está de acuerdo, si hay algo que no está bien, pues el primer paso, creemos nosotros, debió haber sido llamarnos a cuentas y decirnos, bueno, tenemos dudas sobre esto, esto y esto. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, eso nunca sucede. Se hacen reuniones secretas, se hacen visitas secretas, no se nos convoca nunca a la región y se empieza a generar una serie de documentación que si hubieran venido hacia nosotros a consultarnos, quizá muchas de las cosas o prácticamente todas de las cosas que dicen ahí no se hubieran animado a ponerlas. Coto Corrales cuestionó las decisiones del gerente de conservación vial Edgar Meléndez e indicó que todas las órdenes y documentos llevaban las firmas de las autoridades de CONAVI y que no se dan decisiones unilaterales de la dirección de zona. El presidente de la comisión, Pablo Oliverto Barca, cuestionó al funcionario sobre la forma en que conoció dichos informes. Mi pregunta es, ¿cómo usted entonces, sin conocer el informe, con un traslado formal, hace un oficio al ministro descalificando como falsos e inexactos, calificando como falsos e inexactos los datos del informe? Bueno, así como el expediente del caso Cochinilla se hizo público, que no debió, este informe se hizo público, que no debió. Lamentablemente lo mandaron. Es que era imposible que no me llegara de vía informal, porque claro, recuerdo... pero es que más allá de cómo le llegó, el tema aquí es la formalidad de las oficinas y de cómo actuamos para hacer una corrección tanto de las inexactitudes del informe o las verdades del informe, ¿verdad? Es decir, si usted me está diciendo que usted hace un informe al ministro, si él no le trasladó el informe, ¿por qué se procedió de esa manera? ¿Estaban engavetando el informe? Yo no lo sé, pero yo no iba a permitir que estuvieran diciendo esas mentiras. Entonces yo hice un descargo a título personal, obviamente con la investidura que tengo, pero por decisión propia para mandar, y lo mando a la prensa, lo mandé también en su momento a la asamblea, lo mandé a los diferentes entes donde yo supe que se habían mandado. En su defensa, el director de la región señaló que lo que buscan con estos informes era sacarlo de su zona y que los puestos quedaran libres. Por su parte, el legislador del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada, cuestionó la conjetura del funcionario de que con esos informes lo que se buscaba era sacarlo del puesto. Yo tengo otra hipótesis. Yo creo que detrás lo que hay es un pleito entre las empresas. Entre empresas corruptas que pagan sobornos y que se pelean por ese espacio de los contratos. Y en el medio tienen sus funcionarios títeres, unas y otras. Y buscan mover a un funcionario para que quite a una empresa y ponga a otra. ¿Usted no cree que hay algo de eso? ¿Usted no cree que detrás están las empresas? Sinceramente no podría asegurarlo, señor diputado. No me referiré a eso porque es un tema delicado. No tengo prueba. El próximo jueves 23 de septiembre, la comisión recibirá a Alejandro Rossi, director país de la oficina de UNOPS. El expresidente Luis Guillermo Solís Rivera se sacudió esta mañana sobre las acusaciones de una posible participación en un proyecto de vivienda en la zona sur promovido por personas vinculadas al narcotráfico. El exmandatario compareció de manera virtual ante los integrantes de la comisión especial que analiza la penetración del narcotráfico en la zona sur para referirse al tema de la investigación y en este sentido rechazó categóricamente cualquier insinuación de participación en este caso y señaló que no ejerció presión a las autoridades municipales sobre este tema. La diputada Floria Segreda cuestionó a Solís sobre su participación y apoyo al proyecto de vivienda promovido por Luis Cartín, involucrado en narcotráfico. Según sus declaraciones, usted nunca tuvo contacto con él, pero sin embargo los demás así lo afirman. Entonces, solo quiero dejar eso en actas, que simplemente me queda la duda. Posteriormente se hicieron los estudios técnicos, unos se declararon inviables, otros no eran jurídicamente realizables, y ese fue el marco en el que se deben de colocar esas declaraciones.
Por su parte, el legislador de Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza, manifestó que le queda claro que había una política de construcción de vivienda agresiva en la región y que se logró dar soluciones a la población. No a través de las personas que hoy son cuestionadas, que hay que ponerlo en contexto. Para la fecha ni siquiera eran investigados, ni siquiera existían rumores como se ha probado a lo largo del proceso, de cuando inicia la investigación nuestras autoridades contra ellos, es hasta posterior del gobierno de Luis Guillermo. Eso para ponerlo en contexto. Lo otro que queda claro, y don Luis Guillermo lo menciona, es que el visto bueno no son decisiones políticas, son decisiones técnicas, y creo que eso tan así es, que si fueran decisiones políticas, don Luis Guillermo tenía un decreto, que no es que casi se lo salta, nunca se lo saltó. Había un decreto que limita y que tanto el exministro de Vivienda señaló las presiones que tenían de los habitantes, de las familias que necesitan vivienda de la zona, para que se elimine ese decreto que impide precisamente el desarrollo habitacional en la zona por los problemas de inundación. Eso quedó claro. Entonces, si había una decisión política, si hoy estuviéramos aquí en un escenario donde don Luis Guillermo hubiera cambiado el decreto, podríamos ver una decisión política que no se ajustara a lo técnico, o que podríamos estar cuestionando. Pero el decreto se mantuvo tal cual. El tema continuará en análisis en el seno de dicho foro parlamentario. La Comisión de Nombramientos inició el proceso de audiencias para recomendar al plenario legislativo la terna para elegir al sustituto de William Molinari Vilches como magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. La lista la componen en total 9 candidatos. Los primeros en pasar por el filtro de la comisión para explicar su interés de llegar a la magistratura fueron Alexandra Alvarado Paniagua, Michael José Andrade Fernández y Álvaro Enrique Hernández Aguilar. Impulsaría reformas legales, procesales, para limitar el recurso a casación a la sala, porque desde el 2008 con el Código Procesal Contencioso Administrativo y desde el 2018 con el Código Procesal Civil es donde ha venido la avalancha de casos que han venido a saturar la sala. Entonces, con reformas legales podemos limitar el acceso a la casación y de esa forma quitar un poco el ingreso de circulante. La idea de venir a participar para la postulación a la magistratura de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se da en razón del interés de proponer mi nombre para contribuir al desarrollo de la justicia judicial a través de la Sala Constitucional, en mi experiencia propiamente en materia constitucional y mi formación académica también en Derecho Administrativo, que han sido las dos áreas en las cuales me he desarrollado en mis casi 19 años de ejercicio profesional. Y bueno, también me motiva estar aquí pensando en aportarle mucho al Poder Judicial. Esa humanización de la justicia, y me refiero a una humanización de la justicia porque lastimosamente uno de los males más grandes, no solo de Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, es lógicamente la mora judicial. Y la mora judicial deshumaniza. La mora judicial impide tener una visión personal, una visión más singular de las preocupaciones que lógicamente tiene cada ciudadano cuando acude al Poder Judicial. Los siguientes comparecientes al foro legislativo serán Ronald Hernández Hernández, Jessica Jiménez Ramírez, Jorge Alberto López González, Carlos Adolfo Picado Vargas, Iliana Isabel Sánchez Navarro y Carlos Guillermo Zamora Campos. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.